Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo 16 del tiempo ordinario. Estamos ya en un mes de julio bien avanzado. Hoy es día 21. Vamos en este domingo veraniego a ponernos a la escucha de la palabra de Dios. Tiene que ser una de las tareas más agradables y más importantes de nuestro domingo, del domingo vivido en cristiano, no en pagano, no sólo como el día de la diversión, sino también como el día de la oración, de la Eucaristía, de la palabra, del descanso. Y comenzaremos por el Santo Evangelio de la Misa. Recuerden, en el ciclo B de lecturas dominicales, en que nos encontramos, el Evangelio que se lee con más abundancia es el Evangelio según San Marcos. Hoy, del capítulo 6 de este Evangelio, los versículos 30 al 34, que dicen así: En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Si nosotros nos preguntáramos cuál es el tema principal de las lecturas de la palabra de Dios, de la misa de un domingo, siempre habremos de fijarnos en que la primera lectura de la palabra de Dios, primera lectura del Antiguo Testamento, suele acompañar, completar el Evangelio. Hoy la primera lectura es del libro de Jeremías, y es en primer lugar una amenaza contra los malos pastores del pueblo de Dios, esos que permiten que se pierdan las ovejas del rebaño, y Dios mismo los amenaza. Y ese Dios que amenaza a los malos pastores, a su vez, hace una promesa: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé. Ya de esa metáfora del pastor se está pasando a una función pastoral que el mismo Dios va a ejercer: reunir a sus hijos dispersos en tantos países. Y una vez reunidas estas ovejas, formado el rebaño, dice Dios por medio del profeta Jeremías, yo les daré pastores que las apacienten, para que no teman, para que no se espanten, para que ninguna se pierda. Ese es el contenido, resumiéndolo, de la primera lectura del profeta Jeremías, no lo he dicho, capítulo 23,
versículos 1 al 6. Por eso un tema importante del Evangelio, aunque solamente al final se hable de ovejas y de pastor, un tema importante del Evangelio de hoy es precisamente el tema del pastor. Como digo, solamente aparece al final del Evangelio, pero nosotros lo vamos a tener presente desde el principio. Una de las tareas, de las misiones de un pastor y de un pastor bueno, es dar descanso al rebaño. Si nosotros acudimos al Cantar de los Cantares, ese bello poema o conjunto de poemas del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares o Cantares de Salomón, nos encontramos como en el primer poema la amada, que llama indistintamente a su amado rey, lo llama también pastor, y siempre es el amado de su alma, le dice: ¿dónde llevas a pastar a tu rebaño? ¿Dónde le haces descansar a mediodía? Ella quiere seguir a su amado, quiere encontrarle, y para ello nada mejor que seguir las huellas del rebaño del amado, puesto que el amado, además de rey, además de esposo y de amado, es pastor. Por tanto, una de las tareas del pastor, del buen pastor, es dar descanso al rebaño. Apacentarlo no es simplemente conducirlo, no es simplemente alimentarlo o conducirlo hacia los pastos que pueden alimentarlo, no es simplemente conducirlo hasta el agua para que el rebaño abreve. Además de todo eso, y de cuidar de las ovejas enfermas, además es darles descanso para que no se agoten. Por tanto, Jesús ahora comienza el texto, ya decimos, hemos adoptado la perspectiva del final del Evangelio y la perspectiva de la primera lectura de Jeremías. Jesús, como buen pastor, va a conducir a ese pequeño rebaño que es el grupo de los apóstoles a un lugar tranquilo para que descansen. Va a darles descanso. Porque Jesús antes los ha enviado en misión de dos en dos. Los ha enviado a anunciar el Evangelio, los ha enviado a expulsar malos espíritus, los ha enviado para ungir a los enfermos y darles la salud del cuerpo, tanto como la del alma. Y ellos han regresado, después de cumplir fielmente y exitosamente esta misión, y le cuentan al Señor, con alborozo, con gozo, todo lo que habían hecho y enseñado. Saben que no van a recibir de Jesús sino su aprobación, porque Él mismo los ha enviado con unas condiciones muy precisas, con una misión muy delimitada, y ellos han cumplido este encargo recibido. Jesús seguramente se llena de alegría, su corazón exulta de gozo, porque Él está viendo ya cómo preparando a sus pastores, los que pastorearán un día en su nombre. De esta manera está poniendo los primeros fundamentos de un rebaño. Está creando un grupo organizado, con los pastores a la cabeza, a los que Él mismo forma. Pero ahora, después de este trabajo, Jesús va a darles descanso, y les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Un lugar desierto no tiene por qué referirse a un lugar inhóspito, no tiene que referirse a un lugar donde habitan los malos espíritus, como aquel al que fue Jesús al comienzo de su misión, ese desierto al que lo condujo el Espíritu
para precisamente enfrentarse con el diablo y derrotarle allí. Un lugar desierto es un lugar donde no tienen por qué encontrar a otras personas que con sus necesidades y también, todo hay que decirlo, con su importunidad, impidan, perjudiquen este descanso necesario. Venid vosotros a solas, es decir, vosotros únicamente, no otras personas, vosotros únicamente, a un lugar desierto, tranquilo, y la finalidad la dice Jesús, a descansar un poco. Puede ser que muchos de mis oyentes hoy se encuentren de vacaciones, se encuentren tomando un merecido tiempo de descanso. Y de cualquier forma, hoy es un domingo en el que la mayor parte de los cristianos deben tomar descanso. Digo la mayor parte porque habrá personas que por razón de sus profesiones tienen que trabajar los domingos o al menos algunos domingos. Son profesiones en que tienen que seguir cuidando a los demás o dedicándose al servicio de los demás, incluso las diversiones de los demás. Pero la inmensa mayoría de los cristianos debe vivir el domingo como un día de descanso. Qué importante es cuando nuestro Señor Jesucristo justificó de esta manera el descanso dominical y también periódicamente un tiempo de vacaciones. Lo que ocurre es que hay una gran diferencia entre unas vacaciones paganas y unas vacaciones cristianas. No porque las vacaciones cristianas tengan que consistir en hacer un viaje de peregrinación a un santuario concreto. No es eso una vacación cristiana. Tampoco el que las vacaciones cristianas tengan que reducirse a practicar unos ejercicios espirituales. Está muy bien hacer ejercicios espirituales, pero no es solamente eso. Las vacaciones implican descanso, y un descanso que no es simplemente material, sino un aflojamiento de las responsabilidades que cargan sobre nuestros hombros la mayor parte del tiempo a lo largo del año o del curso. Aflojar esas responsabilidades. Descansar es descargar nuestros hombros de esa carga que llevamos continuamente. Y por supuesto, realizar actividades que a lo mejor no tenemos tiempo de realizar en el tiempo ordinario de trabajo. Habrá personas que les guste practicar un deporte o dedicarse con más intensidad a la lectura o a practicar la jardinería si en su casa tienen un jardín, o jugar al ajedrez, o ver buenas películas, o escuchar buena música, dedicando a todas estas actividades más tiempo del que habitualmente disponen. Actividades que resulten divertidas. Puede ser visitar la playa, bañarse en la playa, puede ser pasear por la montaña, por el campo, respirar el aire libre, entregarse incluso para variar a pequeños trabajos agrícolas en la medida en que resultan divertidos. Así muchas personas lo buscan en vacaciones, acudiendo a granjas, a casas rurales. Las vacaciones cristianas son todo esto. No es la actividad o actividades que realizamos, aquellas que constituyen unas vacaciones como cristianas. Pero son unas vacaciones donde nuestros deberes cristianos se cumplen con una exactitud, con una exigencia mayor que en cualquier otro tiempo. La asistencia a la misa dominical, el estar en vacaciones, no solamente no es una justificación para abandonar esa misa dominical, sino al contrario.
una mayor responsabilidad de participar en ella y de participar bien en ella, si es posible, incluso preparándola previamente en casa por medio de la lectura de las lecturas de la palabra de Dios o de las oraciones del domingo. Sí, cumplir nuestras obligaciones religiosas con exactitud. Es un tiempo para emplear 15 a 20 minutos al día para rezar el rosario en familia. Es un momento para, además de otras lecturas que hagamos, poder tener un poquito de lectura espiritual y seleccionar un libro y llevárnoslos de vacaciones si salimos de viaje, o dejarlo en casa junto a la mesilla de noche o en el salón de casa donde yo me siente a leer un libro espiritual, una biografía de un santo, un libro de formación, para leerlo, porque tengo que aprovechar ese tiempo que Dios me concede y tengo que aprovecharlo bien. Es el momento de poder pasar más tiempo con mi familia y ejercitar con ello no simplemente mi descanso, mi tranquilidad. Muchas veces el pasar más tiempo con mi familia me va a quitar tranquilidad, pero ejercitar mi paciencia, colaborar un poquito más en las tareas de la casa, esas que a lo mejor durante el año puedo desempeñar menos porque tengo un trabajo más intenso fuera de casa. Escuchar más a ciertos familiares míos o escuchar más a algunos amigos míos que necesitan de mi atención, de mi cuidado, que necesitan quizás de mi visita. Porque todos nosotros también somos para el Señor pastores, ayudantes que le ayudan a Él a realizar su tarea. Las vacaciones cristianas, no tienen nada que ver con hacer peregrinaciones, no tienen nada que ver con hacer turismo religioso, no tienen nada que ver con todo eso. Es una forma de vivir cristianamente el ocio, el descanso, y aprovechar también ese descanso para nuestro cultivo espiritual y para nuestro crecimiento en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la humildad, en la paciencia, en la tolerancia, en la ayuda mutua. Jesús llama a los apóstoles precisamente a esto, a descansar físicamente, a estar con Él. Sin embargo, no los envía a unas vacaciones al mar por su cuenta y Él se queda tranquilo. No, venid conmigo vosotros a solas a un lugar desierto a descansar. La justificación, porque eran tantos los que iban y venían, tanto el trasiego de personas, tantas las inquietudes y las responsabilidades, que no encontraban tiempo ni para comer. Quizás a lo largo del año, en más de una ocasión, a nosotros nos ha pasado algo parecido, que a veces no encontramos tiempo suficiente ni para comer, o lo que es más probable en nuestra sociedad, dado tanto a trasnochar, a veces no nos queda tiempo ni para dormir. En la segunda parte del Evangelio se nos cuenta el desenlace de esta iniciativa del Señor. Se fueron en barca a solas, los apóstoles y Jesús, a un lugar desierto, tal como Jesús lo había planeado, hacia una de las orillas del lago, que no estaba muy poblada, quizás para desde ahí internarse tierra adentro. Pero lo vieron muchos al marcharse. El plan del Señor no tuvo éxito. Reconocieron, se dieron cuenta de quiénes estaban embarcando, de qué rumbo tomaba la barca, y entonces, por tierra, corriendo desde las aldeas, desde aquel sitio, se le adelantaron. ¿Para qué? Para estar allí presentes
a donde fuera Jesús, a donde desembarcara Jesús. Esperarlo allí, estar allí y esperarles. Es una actitud espiritual bellísima y hermosa. Ojalá fuera también nuestra actitud en tantos momentos en que nos parece que el Señor está ausente, en que nos parece que el Señor se nos escapa. Para esos momentos de desolación, en que nos da la impresión de que nos quedamos solos, de que el Señor se ha ido, se ha olvidado de nosotros, ya no se interesa por nuestros asuntos. Y entonces lo que hacen aquellas personas, corren, se apresuran, si ellos no tienen barca, no importa, correrán por tierra, pero correrán en pos de Jesús. Como dice el libro del Cantar de los Cantares, al que precisamente he comenzado citando en el programa de hoy, correremos, dice el Cantar de los Cantares, correremos tras el olor de tus perfumes. O en otro lugar al principio del poema, arrástrame tras de ti, correremos. Ellos fueron corriendo tras Jesús, porque no se resignaban a quedarse solos, porque no tenían medios para seguirle en barca. Tanta buena voluntad, un deseo tan grande de estar con él, no podría quedar defraudado. Otro momento encontraría el Señor para llevar a sus discípulos a la soledad y al descanso. De hecho, lo consiguió un poco más adelante. San Marcos lo cuenta 2 capítulos más adelante, en el capítulo 8, cuando se los llevó a Cesarea de Filipo. Aquí, cuando Jesús vio la multitud, no puede hacer otra cosa, sino compadecerse de ellos. Su corazón humilde y compasivo, su corazón de pastor bueno, hizo que se pusiera a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué? Porque vio que andaban como ovejas que no tienen pastor. Los pastores de Israel, aquellos que deberían pastorear a su pueblo, de hecho se estaban pastoreando a sí mismos. Solamente atendían a su provecho, a sus ganancias, a sus intereses, a sus ideas y a sus prejuicios. Esos que debían ser pastores de Israel, los jefes del pueblo, sus sacerdotes, sus doctores de la ley, cada cual vagaba tan perdido como las ovejas, tan perdidos como las ovejas, pero con mucho menos deseos de dejarse pastorear. Entonces Jesús une su compasión a su gran paciencia y humildad, y se puso a enseñarles muchas cosas. Los apóstoles también, sentados a sus pies, en primerísima fila, escucharían con deleite las palabras del Señor, porque con eso era imposible cansarse cuando el Señor habla al corazón. Ese es el mejor descanso, esas son verdaderamente las vacaciones del alma. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones en este santo domingo y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.